jornada, a los sponsors de Linearec especialmente, y a todos los que estáis aquí, que muchos de vosotros sois antiguos y nuevos amigos. Gracias. Muchas gracias. Bien, a la hora de preparar esta charla, me encontré con un grave problema, una grave dificultad, y es que tengo que hablar de una cosa de la que no tengo ninguna experiencia. Tampoco es que haya mucha gente que la tenga en nuestro país, ¿no? Y por tanto, pues tuve que recurrir, sobre todo para las imágenes clínicas, a pedirlas, y básicamente estas imágenes clínicas me han sido proporcionadas por las casas comerciales, por General Electric, que hoy nos está sponsorizando aquí, y también por Siemens. Por lo tanto, si en algún momento aparece algún logo de alguna de estas casas, pero luego me disculpen que no hay ningún interés comercial en mi presentación. Bien, han visto muchas veces diapositivas parecidas a esta, en la que se refieren diferentes técnicas de imagen y la información que dan todas estas. Yo, como me dedico a la medicina nuclear, pues básicamente conozco las técnicas nuestras de medicina nuclear, que están a este nivel, que dan una información metabólica, una información bioquímica, incluso a niveles unicelulares o intracelulares, y que tienen una sensibilidad muy alta, llegando a valores de sensibilidad incómoda. Las técnicas de diagnóstico por imagen tienen básicamente tres resoluciones. La resolución espacial, todo el mundo sabe lo que es, y la resolución temporal también. Y la resolución de contraste es la capacidad de distinguir tejidos distintos. Las técnicas de medicina nuclear tienen, casi todas, PET, SPECT, etc., tienen muy alta la resolución de contraste, porque se basan para distinguir los tejidos sanos y enfermos en características bioquímicas, características biológicas, no en características físicas. Y esto hace que puedan distinguirse, en muchos casos, por nuestros métodos, tejidos con pequeñas diferencias de funcionamiento a nivel bioquímico. Si nosotros ahora lo que hacemos en estos momentos es unir técnicas de diferentes modalidades, lo que se llama la imagen multimodalidad. A mí no me gusta la palabra híbrida, porque no son híbridos, son dos técnicas distintas juntas. Nosotros podemos conseguir con estos emparejamientos aunar o sumar las características de estas diferentes técnicas. Pues, por ejemplo, con PET-TAC tenemos la gran resolución de contraste del PET con las resoluciones espacial y temporal del TAC. Lo mismo sucede con el PET resonancia, del que vamos a hablar, con el SPECT, TAC, etcétera, etcétera. Mejoramos, por tanto, la información porque mejoramos las resoluciones de ambas técnicas. En el momento actual, las dos técnicas de las que vamos a hablar, de las que vamos a casar, que son la resonancia magnética y el PET, la información de la resonancia magnética es morfológica, fisiológica, y ya está también dando información bioquímica, como veremos después. Y la medicina nuclear, sobre todo PET, tiene muy poca imagen anatómica, algo de fisiología, pero sobre todo es información bioquímica. Por lo tanto, también aquí la complementariedad entre ambas técnicas es clara y evidente. En cuanto a los blancos que vamos a utilizar en nuestros estudios con PET y con otras técnicas de medicina nuclear y también con resonancia magnética, son blancos a los que van dirigidos nuestros biomarcadores de imagen y que pueden ser blancos intracelulares, incluso a nivel nuclear, a nivel de ácidos nucleicos, pueden ser blancos a nivel de la superficie celular, de la membrana, receptores, etc. Y también incluso pueden ser blancos situados de manera fuera de las células. Este es un ejemplo ya muy conocido del producto Pittsburgh, que es un producto que se deposita en el amiloide, en principio proteínas extracelulares, en la degeneración cerebral, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, y podemos ver el depósito en un sujeto con enfermedad de Alzheimer, a diferencia de un control normal, en el que el depósito se produce extracelularmente en los depósitos de amiloide. En PET disponemos de multitud de trazadores, hay descritos cientos de ellos. La mayoría cuando se describen se marcan con carbono 11
porque el carbono 11 tiene una química muy fácil. Todas las moléculas biológicas tienen en su composición algún átomo de carbono y por lo tanto es muy fácil marcar con carbono 11 cualquier molécula. Sin embargo, las posibilidades de trabajar con carbono 11 obligan a tener un ciclotrón en proximidad, lo cual no siempre es posible, y por tanto casi siempre los avances en la química de PET, de los trazadores PET que se producen con carbono 11, se trasladan al flúor 18, que tiene una química más limitada, más compleja, pero al final más fácilmente disponible a nivel de los hospitales. Bien, PET en resonancia, llevamos muchos años haciendo fusiones de resonancia con equipos distintos. En el año 95 hicimos en el entonces llamado Centro PET Complutense la primera fusión de PET resonancia, pero con equipos distintos. En cerebro da buenos resultados por la morfología del cerebro y la facilidad de hacer la fusión, pero en el cuerpo es mucho más complicada. Lo que va a dar el empuje definitivo a la implantación de PET resonancia es la aparición de los equipos de adquisición simultánea. Hasta ahora los equipos que había eran el modelo de Philips, que es una resonancia por un lado y un PET por otro, con una camilla que introducía al paciente en un sitio y luego en el otro, es decir, adquisición secuencial, primero una, luego otra. El modelo que tenía General Electric hasta ahora era un PET-TAC por un lado y una resonancia por otro, también cambiando al paciente de un equipo al otro, y esto desde luego es muy complicado de usar, sobre todo en oncología, porque se suman los tiempos de adquisición, duran alrededor de 1 hora o más, y no hay ningún paciente oncológico que soporte estos tiempos. Por tanto, la aparición de equipos de adquisición simultánea es lo que va a permitir la difusión para el uso clínico y para la investigación clínica de estas tecnologías. El primer equipo es el de Siemens, que tiene ya introducidos uno dentro del otro, el PET y la resonancia, y que a la vez hace la adquisición de las dos técnicas. Es un equipo ya comercial, del que hay cerca de 100 equipos funcionando en el mundo, y el equipo de General Electric, que todavía no conocemos muy bien cómo va a ser, pero ya vamos sabiendo algunas cosas, y que presenta y va a ofrecer algunos avances tecnológicos importantes, como son los detectores de estado sólido, en vez de los detectores clásicos de fotomultiplicadores con cristales de centelleo, o en vez de los detectores de diodos de avalancha. Este es un avance importante en la parte PET. Y otro avance importante es el disponer del time of flight, que es el método de reconstrucción y de adquisición, ubicando los eventos en el punto exacto donde se han producido, en vez de a lo largo de una línea, sino simplemente dentro de esa línea en qué punto exacto se ha producido. Este avance va a permitir con estos equipos tener mucha mejor resolución, mucho menos ruido, y lo que es importante, reducir la dosis a administrar a los pacientes, con la consiguiente reducción del gasto y la consiguiente reducción de la exposición a radiaciones. Tengo como primicia las primeras imágenes clínicas que se han producido con este equipo de General Electric en un prototipo instalado en Zurich, y el viernes por la noche el profesor von Schultes, que va a venir a nuestro próximo congreso en mayo, me proporcionó las primeras imágenes de este equipo, que es una primicia que muy poca gente ha podido ver hasta ahora. Tenemos en la parte de la izquierda el PET resonancia fundido, el PET sin fusión, con la corrección de atenuación realizada con la resonancia, después hablaremos de ello, y el mismo paciente, el mismo estudio con PET-TAC. Si se fijan, este paciente tiene un tumor pulmonar en la parte posterior de la língula, o lóbulo inferior ya quizás, con adenopatías bilaterales axilares. El tumor se ve mejor en PET resonancia que en PET-TAC, a pesar de que el pulmón es un territorio teóricamente mejor para el TAC. Sin embargo, en este caso se ve mejor en PET resonancia, más intenso que en PET-TAC. Las adenopatías más o menos se ven igual, no son comparables porque la posición del paciente no es la misma en ambas técnicas. Aquí tiene los brazos abajo y tiene los brazos arriba. Pero en fin, las imágenes son espectaculares, no pierde calidad el PET resonancia respecto al PET-TAC, y la capacidad diagnóstica va a ser quizás superior en muchos casos. Estos son cortes transaxiales del mismo caso. Aquí esta adenopatía axilar se ve mejor en PTRM que en PET-TAC, con más intensidad.
porque en los tejidos blandos posiblemente la técnica será mejor de resonancia. Y esto es un cerebro normal con unas imágenes espectaculares tanto de la resonancia como del PET. Esta resolución en las imágenes de PET de cerebro no es normal. Aquí ya vemos la anatomía perfectamente. Vemos una resolución no como la resonancia, una resolución espacial, no como la resonancia, pero sí ya muy próxima. Vean la resolución de contraste entre sustancia gris y sustancia blanca, que es lo que decíamos antes de las ventajas de las técnicas de medicina nuclear, el elevado contraste que nos permite tener. Bueno, en estos equipos simultáneos lo que se hace es adquirir en forma de rodajas, se llaman habitualmente beds o camas, pues espacios de unos 20-25 centímetros, se adquiere el PET a la vez que la resonancia y después se va haciendo la fusión en cortes y la reconstrucción de toda la imagen del cuerpo entero con la fusión de las dos técnicas. Esta es la imagen que obtenemos al final. Todas las compañías están poniendo en estos equipos multimodalidad de PET resonancia lo mejor que tienen de cada una de las dos partes, la mejor resonancia y el mejor PET. De modo que se puede hacer lo mismo que con un PET aparte, con una resonancia aparte. Se pueden hacer las mismas técnicas prácticamente. De esta diapositiva surge ya la primera indicación clínica que vamos a tener. Y es que si a un PET-TAC le sustituimos el TAC por una resonancia, eso significa una reducción en la dosis que va a recibir el paciente, en la dosis de radiaciones, del como mínimo el 75 o hasta el 80%. Es decir, que le eliminamos gran parte de la radiación ionizante y sus efectos a los pacientes. Y no solamente es esto, sino que como los médicos nucleares sabemos, el 20% restante, es decir, la radiación debida a la parte nuclear, es mucho menos dañina que la radiación que recibiría por el TAC, por un simple motivo, porque en el TAC, con una radiografía, la radiación se recibe en un solo golpe, en un flash, en muy poco tiempo, y la radiación que absorbe el paciente en medicina nuclear se absorbe a lo largo de horas o días, y por tanto el efecto biológico es mucho menos. Por tanto, no solo quitamos el 80% de la radiación, sino que quitamos más del 90% del efecto biológico deletérea de la radiación. De aquí surgen claramente las primeras indicaciones. Los niños, la patología infantil, tenemos que reducir la dosis, o pacientes en edad gestacional, o pacientes que vayan a tener que ser sometidos, que se prevea que van a tener que repetirse el estudio muchas veces. Si hacemos muchos TAC se va sumando la radiación. Y es cierto que en TAC también se está reduciendo cada vez más la radiación, pero todavía queda un porcentaje de radiación significativo. Por tanto, primera indicación ya surge de aquí. Un problema es que la técnica PET tiene muchos artefactos. Uno de los artefactos es la atenuación. La radiación de las estructuras profundas se atenúa mucho más que la de las estructuras superficiales y eso afecta a la imagen y eso hay que corregirlo. Con TAC es muy fácil porque los fotones del TAC son fotones parecidos a los que emiten los emisores de positrones y simplemente corrigiendo la información del TAC y multiplicando por un factor fijo corregimos la imagen PET. Es muy sencilla la corrección. Sin embargo, con resonancia no es tan sencillo. El método más utilizado, que es el de Dixon, lo que hace es que con la imagen de resonancia en cada voxel le asigna un tejido. O dice que esa zona es aire, o es pulmón, o es grasa, o es agua. Y con esa información de la resonancia, lo que se hace es aplicar una corrección de atenuación teórica sobre el mismo voxel o el mismo volumen del PET. Una corrección de atenuación más o menos teórica. Los resultados realmente son buenos y son fiables con este método. Aquí tenemos un PET a la izquierda sin corrección de atenuación, una imagen muy fea, las diferentes técnicas de resonancia para valorar, para calificar los tejidos como los 4 que hemos puesto y ya la imagen corregida. El resultado es, por ejemplo, en este caso, un cerebro donde es prácticamente indistinguible el cerebro que ha sido corregido con TAC y el que ha sido corregido con resonancia por el método de Dixon. Las imágenes son prácticamente iguales, es decir, no hay diferencia clínica entre el método de corrección de atenuación de resonancia y el método de corrección de atenuación de PET. Pero la resonancia nos va a permitir más cosas, nos va a permitir la corrección de movimientos. Este paciente con temblor, pues si no corregimos los movimientos, la imagen es muy mala y si corregidas mediante la información procedente de la resonancia magnética, se mejora muchísimo la imagen. Nos va a permitir también, en casos de órganos móviles como el pulmón,
en las masas pulmonares, pues corregir el movimiento de las masas pulmonares. También es otra posibilidad importante que nos aporta la técnica de PET-resonancia. Esto se puede hacer con PET-TAC, estamos haciendo estudios con gating, pero son bastante complejos.